El objetivo de esta capacitación es unificar el nivel de conocimiento sobre los aspectos generales en cuanto a lo que es el ambiente para las abejas, ver el complejo o el universo que ahora tenemos de herramientas informáticas para lo que es el uso de la producción primaria, o a partir de lo que es la producción primaria. Tuvimos oportunidad de hacer un repaso rápido respecto de la parte de sanidad, con respecto o en relación a las enfermedades más comunes que se ven en nuestro territorio nacional. En ese momento hicimos referencia a que esa presentación no respondía a lo que es un curso o una capacitación en sanidad apícola, sino que como parte de los requisitos para realizar esta capacitación es que los participantes tienen que tener una sólida formación en sanidad apícola, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, con respecto a lo que es el diagnóstico en las colmenas sobre lo que son las distintas patologías que estuvimos viendo, y las formas de sanear, las formas de prevenir que las mismas se produzcan, etc. La idea de lo que es un acreditado en los programas sanitarios, en los distintos programas sanitarios, en este en particular también, no se circunscribe exclusivamente a lo que es el conocimiento de la parte sanitaria en sí, refieren, ¿no es cierto?, a las colmenas, sino que como acreditado tienen que tener un conocimiento acabado de todo el escenario o el cuadro normativo que hace al menos a lo que es la producción primaria. Así que, a los fines de esta capacitación, es tan importante el conocimiento que ustedes tienen sobre el diagnóstico, prevención, saneamiento de las distintas patologías, como así también este marco normativo que es el que vamos a presentar en este momento. ¿Por qué? Porque son los que en definitiva, ahora vamos a ver, tienen que cumplir y hacer cumplir el marco normativo en todas las acciones que ustedes vayan a desarrollar en el territorio como acreditados por SENASA. De esta forma, empezamos, que está dentro del material que se les envió de lectura obligatoria, al menos a lo que es la producción primaria. Así que, a los fines de esta capacitación, es tan importante el conocimiento que ustedes tienen sobre el diagnóstico, prevención, saneamiento de las distintas patologías, como así también este marco normativo que es el que vamos a presentar en este momento. ¿Por qué? Porque son los que en definitiva, ahora vamos a ver, tienen que cumplir y hacer cumplir el marco normativo en todas las acciones que ustedes vayan a desarrollar en el territorio como acreditados por SENASA. De esta forma, empezamos, que está dentro del material que se les envió de lectura obligatoria, todas las resoluciones que hay en SENASA que ustedes deben tener presente, deben conocer, no es que deben conocer de memoria, pero sí deben conocer de qué se trata el contenido y ante la menor duda que tengan, volver a repasar qué es lo que dice la norma y intercambiar con nosotros en el programa cualquier duda o inquietud que tengan al respecto.
¿Cómo es entonces el procedimiento que se lleva a cabo en los casos de notificación, valga la redundancia, de casos o de sospechas de estas que vimos recién, en el caso específico de loque americana o de alguna de las exóticas, en particular con el caso del PEC, pero también consideramos a la acarapisosis y a los ácaros del género Tropilala. Lo que se hace, el procedimiento es, se toma la notificación por parte del programa o de la oficina local que nos informa del programa, se hace la inspección oficial y la interdicción del apiario. La interdicción significa de que no puede entrar ni salir nada de ahí hasta que se tenga la confirmación del laboratorio en este caso, se hace la toma de muestras, se hace la inspección de los apiarios que están en las proximidades de ese caso o de ese punto focal, en un radio de X kilómetros. La distancia de este radio varía de acuerdo a aquella notificación de enfermedad que se está realizando. Un caso es lo que corresponde para la loque americana, otro caso es lo que correspondería, por ejemplo, para el pequeño escarabajo. Se espera la confirmación del diagnóstico para ver si es positiva o negativa. En el caso de que sea negativa, se levanta la interdicción, no se realiza ninguna acción más, y en la medida de que el diagnóstico es positivo, lo que se hace es llevar adelante las medidas de control y saneamiento. ¿Cómo es el reconocimiento formal de parte de los ISA? Bueno, ese reconocimiento formal está dado por la OIE, que es la vieja sigla de Organización Internacional de Epizootia, hoy la Organización Mundial de Sanidad Animal, que sugiere, ¿sí?, que para el control sanitario lo pueden desarrollar técnicos privados capacitados, pero acreditados por el organismo competente, que es el SENASA. Para eso el SENASA crea la necesidad o tiene la necesidad de tener operativo en el territorio a justamente los acreditados, aquellos técnicos que van a acreditar. Para eso se crea el Registro Nacional de Inspectores, que está conformado por técnicos apícolas privados que tienen algún grado de especialidad en sanidad y la norma. De esta forma, entonces, este curso, esta capacitación que ustedes están recibiendo es para habilitarlos para que puedan hacer la capacitación específica que va a ser posterior a esta, que es la que va a dar el SENASA, que es justamente la capacitación de acreditación para los inspectores sanitarios, todos aquellos que vayan a aprobar este curso, esta capacitación. Así, ustedes tienen entre el material lo que es la resolución 1 del 2018, en donde se normaliza para todo lo que son las acreditaciones, no las acreditaciones apícolas, sino todas las acreditaciones, en donde desde el SENASA, cuando vayamos a hacer la apertura para la acreditación, para todos aquellos que han aprobado esta instancia, que va a tener una breve instancia teórica y la instancia práctica. Una vez que se apruebe justamente la parte correspondiente que le corresponde a esto, que es la parte práctica, ahí van a estar de aprobar la parte teórica que van a dar en esta capacitación, más la parte práctica que van a dar cuando se haga la apertura de la acreditación de inspectores por parte del SENASA. Ahí
van a recibir su credencial como inspectores sanitarios apícolas acreditados. Y esta resolución, la 1 del 18, establece la obligatoriedad de hacer reválidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la validez de la acreditación tiene 3 años y a los 3 años van a tener que revalidar la acreditación que van a tener si aprueban, que descontamos que sí, esta capacitación más la aprobación de la parte práctica cuando se vaya a hacer la apertura por parte del SENASA. Así, están definidas en esta resolución que crea el Programa Nacional de Sanidad Apícola qué funciones tienen los inspectores sanitarios. Todas estas cosas es que les recomendamos que más que una lectura, tienen que tener un conocimiento acabado de todas estas artículos relacionados a estas resoluciones, porque es el marco normativo sobre el cual los inspectores, los acreditados, se pueden desempeñar. Así que, de hecho, por ejemplo, tenemos que una de las funciones es colaborar y apoyar técnicamente al SENASA en lo que son inspecciones y muestreo de colmenas, ¿sí? En concordancia con los conceptos técnicos que estamos viendo y que están contemplados en el manual de enfermedades que ya hicimos referencia en otra presentación, que ustedes lo deben tener presente y de lectura obligatoria para lo que es la presente capacitación. Lo que en otra presentación habíamos hecho referencia es que entendemos que los planes sanitarios provinciales o regionales que están homologados por el SENASA, en donde intervenimos en la homologación de los mismos, están instrumentados o están llevados adelante, implementados a través de los acreditados por SENASA, o sea, a través de los ISA, el asesoramiento privado a productores, los corresponsables sanitarios en los establecimientos de crianza, en los apiarios de crianza, o sea, las cabañas apícolas. Esto también lo habíamos hecho mención en otra presentación, en la que habíamos comentado el uso del SIGAP para lo que es el llenado de los formularios digitalizados para las inspecciones sanitarias obligatorias, y obviamente cumplir las pautas técnicas de las normas que estén vigentes. Es importante tener en claro que los acreditados son técnicos privados, y eso no significa que estén en relación de dependencia con el SENASA. Significa que el SENASA reconoce el nivel técnico, teórico, práctico, y para eso lo acredita a cumplir las funciones que recién vimos. Ahora, ¿quién es el que contrata los servicios de los ISA? Bueno, por ejemplo, todos los establecimientos de crianza tienen la obligación de tener un corresponsable técnico que es un ISA. O sea, eso es una pauta que se establece entre privados, que es el inspector acreditado y el propietario de la cabaña. Cuando surge un plan sanitario que está homologado por el SENASA, entonces nosotros pedimos que, recién lo estuvimos comentando, que la operatividad en el territorio de lo que es ese plan tiene que estar llevado adelante por acreditados por SENASA. Entonces, la relación es entre provincia, la relación directa es entre provincia y los inspectores acreditados. Y también, toda vez que surja una demanda del mercado internacional en cuanto a un seguimiento oficial de apiarios en donde se produjo la miel
que nosotros estamos exportando a esos países, toda vez que surge una demanda particular de esos países para que determinados apiarios, que es de donde sale la miel que se le va a exportar a ellos, tengan un seguimiento oficial, ese seguimiento oficial también nosotros lo vamos a reconocer cuando lo lleva adelante un acreditado. Obviamente, asesoramiento técnico privado lo pueden desempeñar sin ningún problema. ¿Qué es lo que, en definitiva, también no puede hacer un inspector sanitario? Recién estuvimos viendo lo que sí puede hacer dentro del ámbito de su competencia como acreditado. Lo que no puede hacer es hacer inspecciones oficiales, sanitarias oficiales, de sus propias colmenas. Por el motivo que fuese, si sus colmenas tuviesen que ser inspeccionadas oficialmente, tiene que acordar con otro ISA para que haga esa inspección. Él no la puede hacer. Otra de las cosas que no puede hacer es no utilizar ni recomendar productos que no están autorizados por el SENASA para uso en apicultura. Para ello, frecuentemente en la web tenemos el listado de productos que están autorizados por SENASA. No puede dejar de informar sospechas o confirmaciones de las enfermedades que son de notificación inmediata y obligatoria. Por ejemplo, loque americana y las enfermedades o patologías exóticas. Dijimos que por el impacto que pueden tener el conjunto de enfermedades en las que consideramos endémicas, tenemos esta que es de notificación ante una sospecha o confirmación de una notificación inmediata y obligatoria. En esto no está contemplado loque europea, en esto no está contemplado, por ejemplo, barroosis, que es una enfermedad listada por OIE, pero como vimos en el caso de barroosis, es hiperendémica en nuestro país, todas las colmenas de nuestro país tienen barroa, y en mayor o en menor medida, las acciones contra barroa se llevan adelante, sigue siendo un problema importante para nosotros la barroosis. Sin embargo, no es lo mismo, no es la misma categoría con respecto a loque americana. De nuevo, frente a una sospecha o a una confirmación de loque americana, tienen la obligación de notificarlo en forma inmediata. O sea, no pueden no notificarlo. En el caso de que se pueda determinar algunas de estas acciones, o sea que están haciendo una inspección oficial y lo están haciendo de sus propias colmenas, que por ejemplo están usando o recomendando el uso de productos no autorizados para uso en apicultura por el SENASA, el hecho de constatarse que tienen conocimiento de sospechas, ¿sí?, de colmenas que tienen o están sospechadas de loque americana y que no hagan la notificación inmediata, en todos estos casos son pasibles de ser sancionados primero con la suspensión del registro y luego sancionados incluso por incumplimiento de sus funciones y de la normativa vigente, y también son pasibles de ser sancionados económicamente. Esto que recién les comentaba es lo que está disponible en la página del SENASA como listado de productos aprobados por el SENASA. El hecho de que haya un listado de productos aprobados no significa necesariamente que los productos estén disponibles en el mercado. Esto significa que pasaron satisfactoriamente todas las instancias para aprobar el producto. El establecimiento elaborador, ¿sí?, comúnmente cuando llamamos laboratorio, mantiene su inscripción en el registro, lo que hace que permanezcan en el registro.
Y esto no significa que, en definitiva, el producto realmente esté disponible en el mercado. Esa es una decisión, en definitiva, del establecimiento elaborador o del laboratorio. Si se fijan en este listado, si se fijan con detenimiento en este listado, no van a encontrar, por ejemplo, productos aprobados por el SENASA en base a antibióticos, por ejemplo, oxitetraciclina, etcétera, salvo el caso especial de la fumagilina, porque estos productos han sido retirados del listado desde el año 2016. Esto significa de que no hay ningún producto, por ejemplo, con propiedades antibióticas, por ejemplo, en base a oxitetraciclina, que estén autorizados para uso en apicultura. Esto significa que la detección de la sustancia o los metabolitos del antibiótico que corresponda en miel, independientemente de la cantidad, acá al no estar autorizado significa que no hay límites, sino que el límite es el límite de detección, es el límite tecnológico para llegar a determinar la cantidad presente en miel, pero una vez que se detecta la presencia de estos antibióticos, esto da origen a una no conformidad, y esta no conformidad se le va a informar, se le informa al apicultor, al productor, esto se llega al productor a través del sistema de trazabilidad de miel, que ingresa a lo que se llama la lista EAR, que es una lista de establecimientos con antecedentes de residuos, y el ingreso y la permanencia en la lista EAR trae una serie de inconvenientes a el productor al cual se le detectó estas no conformidades. Así que, si ustedes tienen la oportunidad de tener contacto con productores que no tengan la información esta, por favor, infórmenlos que no están permitidos y las consecuencias son estas que les comenté frente a la detección de estas sustancias en miel. Bueno, la responsabilidad del productor apícola. La responsabilidad del productor apícola es el que tiene las colmenas y maneja las colmenas, es el primer responsable respecto de la salud de los animales, en este caso de las colmenas, de monitorear las enfermedades. Esto lo estuvimos viendo en la presentación de lo que es las enfermedades, lo que es la revisión de la cámara de cría para la detección temprana de cualquiera de las patologías en general, de la necesidad de monitorear, por ejemplo, el caso de la barroosis, y de aplicar los tratamientos terapéuticos correspondientes en función de esta normativa vigente. Y la normativa vigente establece que todos los productos de síntesis para ser utilizados en la terapéutica de las colmenas tienen que ser productos aprobados para uso apícola por el SENASA. En cuanto a los registros, tenemos dos tipos de registro. Uno, lo que es el RENAPA, que este registro, el Registro Nacional del Productor Apícola, que lo lleva el actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y que lo gestiona el Ministerio. El RENSPA, que es un registro que el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios que lleva el SENASA, pero que esta dicotomía entre si hay que tener RENAPA y RENSPA estuvo saldada en la última modificación del RENAPA, estableciéndose, prácticamente desde la resolución 283 del 2001, solo que se mantuvo con todas las modificaciones que tuvo la resolución del RENAPA, en la que se establece que los productores apícolas que están registrados en el RENAPA no tienen la obligatoriedad de registrarse en el RENSPA. Por
Por lo tanto, la inscripción en el RENAPA indica la no obligatoriedad de inscribirse en el RENSPA. Solamente para los apiarios de crianza y solamente por el hecho de que promovemos la producción de material vivo para lo que es el mercado interno, pero también básicamente para lo que es la exportación, cuando los establecimientos de crianza o las cabañas van a intervenir en una exportación de material vivo, vemos la conveniencia de que, aparte de tener RENAPA, tengan RENSPA por los pasos que tienen que dar hasta lo que es la exportación del material vivo. Entonces, solamente en los casos de las cabañas, les indicamos que las cabañas también saquen, aparte de tener un RENAPA, también saquen un RENSPA. Para el resto de los productores apícolas, con tener RENAPA es suficiente. Con respecto a las cabañas apícolas, yo les había comentado que en la normativa las cabañas apícolas figuran como apiarios de crianza, que incluyen a los apiarios que se dedican a producir material apícola vivo. Este registro es un registro especial que se lleva en SENASA. ¿Por qué? Por el impacto que tiene dentro de lo que puede ser la diseminación de las enfermedades apícolas. Entonces, deben inscribirse. Lo que todos sabemos es que hay una cantidad de productores que producen material vivo y que no están inscritos en este registro, y por lo tanto no están habilitados por SENASA para ello. Lo que nosotros decimos es que si producen material vivo y ese material vivo es de buena calidad, obviamente la inscripción en lo que es el registro es muy sencilla y es lo que vamos a ver en este momento. Lo que yo les comentaba recién es que todos aquellos establecimientos de crianza, productores de material vivo, al momento de querer exportar, necesariamente tienen que estar habilitados por SENASA y formar parte de este registro especial. También decimos que no es lo mismo comprar material vivo de alguien al cual solamente tenemos alguna referencia que comprar material vivo de una cabaña habilitada, porque la cabaña habilitada, ahora vamos a ver, tiene un seguimiento sanitario comprobado y comprobable. Por lo tanto, no debería ser lo mismo, debería tener un valor agregado, un agregado de valor, comprar, adquirir material vivo en un establecimiento que está habilitado. También es necesario aclarar que la habilitación es porque se sigue el procedimiento del control sanitario. El SENASA no certifica calidad genética. Entre otras cosas, tenemos, ¿no es cierto?, al programa apícola que lleva adelante el INTA, el PROAPI, en donde uno de sus aspectos que desarrolla en el territorio es la mejora genética, la mejora en lo que es el material genético de las abejas. Por lo tanto, hay un seguimiento en cuanto a calidad genética. Las apiarios de crianza, en cuanto a la intervención del SENASA, es el seguimiento sanitario del mismo. ¿Y cómo se realiza este seguimiento sanitario? A través, es lo que está en la normativa que ustedes tienen, se desarrolla a partir de las inspecciones sanitarias, que son de carácter obligatorio. Al menos tiene que haber 2 inspecciones sanitarias obligatorias por año, una correspondiente a la inspección de otoño y otra correspondiente a la inspección de primavera. Los meses que corresponden a cada uno varía de acuerdo a dónde
está ubicada geográficamente la cabaña, y lo que comentamos en la presentación de las herramientas informáticas disponibles es que si bien ahora nos manejamos con un formulario, con una planilla de inspección sanitaria obligatoria, que es en formato impreso, en formato papel, este formato ya está disponible a través del SIGAP para que los inspectores puedan completar este formulario de antecedente sanitario en forma digital, cosa que es mucho más directa, mucho más dinámica, mucho más versátil, y la información digitalmente se transmite en forma online, en el momento, en forma instantánea. Con respecto a la inspección de otoño, los meses varían de acuerdo a las distintas zonas, es lo que yo les comentaba. ¿Cuándo hay que hacerla? Antes de lo que es el desarmado de todo el parque de fecundación. Y lo que es importante tener en cuenta, aparte de todo esto que estamos viendo, es qué cosas se tienen que inspeccionar. Se tienen que inspeccionar el 100% de las colmenas que estuvieron produciendo celdas reales, el 100%, de acuerdo a la categoría que sea, el 10% de los núcleos de fecundación. Es por eso que en la planilla digitalizada se establece cuál es la categoría de colmena que se ha revisado, cuál es la cantidad de colmenas que corresponde a esa categoría y cuánto es la cantidad de colmenas que finalmente se terminaron revisando. Esto es para ver que se cumpla, que la totalidad de estas colmenas se va a revisar, que de los núcleos de fecundación se revise el 10%, y que de las colmenas de apoyo, todos los establecimientos de crianza tienen otros apiarios, que no es el criadero inscripto, pero que es de donde sale material de apoyo, material vivo de apoyo para formar, reforzar, etcétera, a los núcleos, y es el 10% del total de esas colmenas de apoyo. También está especificado que cuando de estas colmenas de apoyo se va a producir de ahí núcleos o paquetes de abejas, de ese otro apiario se tiene que revisar, que tiene que estar individualizado, se tiene que revisar el 30% de las colmenas de ese apiario de apoyo. Del apiario de la inspección de otoño se van a recolectar muestras para los análisis rutinarios de nocemosis y de barrosis, y ahora vamos a ver cuánto es lo que se debería tomar. En cuanto a lo que es la inspección de primavera, esto es al comienzo, antes, ¿no es cierto?, del desarrollo de las colmenas, y cuando se tiene que realizar es de acuerdo a las condiciones climáticas imperantes y de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentre el establecimiento de crianza. Y fíjense que en donde se dice que se debe inspeccionar es exactamente lo mismo que el tipo de colmena y los porcentajes que el de otoño. O sea, el 100% de las colmenas productoras de celdas reales, el 10% de los núcleos de fecundación cuando ya están conformados, y el 10% de las colmenas de apoyo, que es exactamente lo mismo que se tiene que hacer en otoño. Tienen que tener en cuenta, de nuevo, qué es lo que se tiene que revisar y cuál es el porcentaje de lo que se tiene que revisar, porque todo esto va volcado en este formulario, antes en papel, ahora digital. Y los periodos, ¿sí? En el periodo de producción, más allá de los controles que tiene que hacer el inspector sanitario cuando hace la revisión, el propio productor, el propio propietario de la cabaña tiene que hacer inspecciones sanitarias regulares, ¿sí? Cada 30 días, en cuanto a barrosis y nocemosis. Y en este caso,
vale la pena, ¿no es cierto?, destacar que estos análisis, tanto de barrosis como de nocemosis, se pueden hacer en la red de laboratorios oficiales o en el laboratorio de SENASA, como así también en laboratorios que no correspondan a la red de laboratorios oficiales. En cuanto a qué cantidad de colmenas van a ser tenidas en cuenta para hacer los diagnósticos de barrosis y de nocemosis, es en la medida que el grupo de colmenas que se va a inspeccionar tenga hasta 60 colmenas, se van a tomar 6 muestras. O sea, si el grupo de colmenas que se va a analizar tiene 20 colmenas, se van a tomar 6. O sea, hasta 60 colmenas se toman 6 muestras. Y a partir de las 60 colmenas se toma el 10% de esa cantidad de colmenas. En el caso de la barrosis, ya lo presentamos en la presentación de las enfermedades de las abejas, cómo se tiene que hacer la toma de muestra, tanto para barrosis como para nocemosis. En el caso de nocemosis, también qué cantidad de muestras respeta el mismo criterio. Hasta 60 colmenas son 6 colmenas, y a partir de las 60 colmenas es el 10% del total. ¿Qué se debe hacer frente a un diagnóstico clínico positivo? Un diagnóstico clínico. O sea, los signos que estamos viendo, por ejemplo, con Locke americana. ¿Sí? Para eso, la signología clínica, deberíamos apoyar esta sospecha de Locke americana con los análisis laboratoriales necesarios para ello. Estos diagnósticos, para confirmar si es Locke americana, se puede hacer tanto en un laboratorio oficial de SENASA o en un laboratorio que no esté en la red oficial. Lo que sí se tiene que hacer es que frente a la sospecha, se tiene que hacer perdón, la notificación inmediata, frente a la sospecha. Pero cuando hay una sospecha, ¿qué se debe hacer? Bueno, se tiene que revisar toda la cámara del material vivo en producción, se tiene que revisar el 100% de las colmenas de apoyo, diagnóstico clínico positivo, o sea, la signología clínica con respecto en particular a Locke americana. De nuevo, estamos hablando de Locke americana, no estamos hablando de Locke europea, si bien en la planilla se va a consignar todo lo clínico que se vaya a observar, pero estamos hablando en particular de Locke americana. Entonces, sobre este caso en particular, frente a una signología clínica, esto es, que sea compatible con alguno de los signos que hemos visto para el caso de Locke americana en la presentación de las enfermedades que afectan a las abejas, es necesario confirmar ese diagnóstico clínico en el laboratorio. Para esto, lo que se va a requerir es tomar una muestra. Ahora vamos a ver cómo. Y esa muestra se puede mandar a analizar tanto a un laboratorio oficial de SENASA, al laboratorio oficial de SENASA, a laboratorios de la red oficial de SENASA o a algún otro laboratorio que no esté en la red oficial de laboratorios, pero que hagan análisis confirmatorios de Locke americana. En este caso, entonces, frente en esta instancia a lo que es la sospecha frente a un diagnóstico clínico, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, se tiene que observar
la totalidad de todas las colmenas involucradas en lo que es la producción del material vivo, todas las cámaras, la totalidad de la cámara, de todas las cámaras, de todas las colmenas en las que están involucradas en la producción, el 100% de las colmenas de apoyo y el 100% de los núcleos de fecundación. Lo otro que se va a hacer es tomar una muestra de panal, tal como está indicado en el manual de enfermedades de las abejas, para ser remitida de nuevo a laboratorios de la red oficial, a laboratorios del SENASA o a otro laboratorio que no esté dentro de la red oficial de laboratorios, pero que realice este diagnóstico. Y se va a inmovilizar todo el material apícola vivo hasta que no se tenga la confirmación del laboratorio. Una vez que se tiene la confirmación del laboratorio, si es negativo, entonces sí puede circular, sí puede salir, puede entrar, puede haber comercio del material apícola vivo. Y en la medida que la confirmación del diagnóstico sea positiva, o sea que presencia está causada por el Pneumobacillus larvae, que es confirmativamente Loque americana, se va a llevar adelante algunas de las medidas de saneamiento que vimos y que están contempladas en el manual de enfermedades. Como recién y hace unos minutos atrás lo habíamos visto, solamente ante la sospecha por la presencia de signos clínicos compatibles de Loque americana o exóticas y o exóticas, está la obligatoriedad de hacer la notificación inmediata. Por supuesto que frente a la notificación inmediata, se puede desarrollar en forma inmediata las medidas de saneamiento, aunque todavía no exista la confirmación del laboratorio. ¿Cómo es esto del envío de muestra? Hay una planilla que es específica para lo que es el envío de muestra, donde, se llenarán todos los campos correspondientes y se envía las muestras a estos laboratorios. ¿Sí? En el caso de lo que es la exportación de material apícola vivo frente a la sospecha por signología compatible con Loque americana, el análisis debe hacerse en un laboratorio de la red oficial o en el laboratorio de SENASA. Perdón. Igualmente, si no hay una sospecha por signología con Loque americana, normalmente todos los certificados acordados con países en donde se va a hacer la exportación del material apícola vivo requieren que se tome una muestra de panal de las colmenas productoras de celdas reales para que sea analizado un tiempo antes, en general 20 días o 30 días antes de lo que es la exportación del material, y ese análisis obligatoriamente se tiene que hacer en un laboratorio de SENASA o un laboratorio de la red oficial de laboratorios del SENASA. O sea, para lo que es la exportación, la toma de muestra y el análisis de esa muestra solamente se tiene que hacer en un laboratorio oficial o de la red oficial. No en un laboratorio que hagan estos análisis, pero que no
no dé un resultado oficial. Y se envía las muestras a estos laboratorios. ¿Sí? En el caso de lo que es la exportación de material apícola vivo frente a la sospecha por signología compatible con loque americana, el análisis debe hacerse en un laboratorio de la red oficial o en el laboratorio de SENASA. Perdón. Igualmente, si no hay una sospecha por signología con loque americana, normalmente todos los certificados acordados con países en donde se va a hacer la exportación del material apícola vivo requieren que se tome una muestra de panal de las colmenas productoras de celdas reales para que sea analizado un tiempo antes, en general 20 días o 30 días antes de lo que es la exportación del material, y ese análisis obligatoriamente se tiene que hacer en un laboratorio de SENASA o un laboratorio de la red oficial de laboratorios del SENASA. O sea, para lo que es la exportación, la toma de muestra y el análisis de esa muestra solamente se tiene que hacer en un laboratorio oficial o de la red oficial. No en un laboratorio que hagan estos análisis, pero que no dé un resultado oficial. La normativa también contempla los casos de ingreso de material apícola vivo. ¿Sí? No son comunes en nuestro país, pero sí algunas cabañas traen material vivo de afuera para poder hacer el seguimiento y la multiplicación en nuestro territorio. Para eso sí está normado, sí está regulado lo que es el ingreso del material apícola vivo. Primero, aclarar que solamente los establecimientos de crianza, o sea, los establecimientos informar al SENASA con 72 horas antes de plazo el ingreso de este material y el DTE correspondiente desde donde ingresó hasta la oficina local que corresponde a la jurisdicción de su cabaña. Esto significa que solamente lo que comentaba recién, las cabañas están autorizadas para lo que es el ingreso de material vivo. Una vez que ingresan con este tiempo de aviso, desde la oficina local va a ir o el agente de la oficina local o tiene que estar presente el LISA, el acreditado, para identificar las colmenas en donde se va a introducir ese material importado. Ese material en el apiario, en esas colmenas, queda cuarentenado, el establecimiento queda cuarentenado, y eso significa que a los 20 días de esa introducción hay que hacer nuevamente una inspección sanitaria obligatoria, completar el formulario para ver si hay presencia o no de alguna signología en particular, y todo el procedimiento en realidad tiene que estar hecho con
un aviso previo en la oficina local de SENASA. Las cabañas o los establecimientos de crianza, más allá de las planillas y de los formularios de las inspecciones sanitarias, tienen que llevar un registro de todas las acciones sanitarias que se van ejecutando en el establecimiento. Y esto tiene que tomar conocimiento el ISA de lo que se está haciendo, como para eventualmente incluirla como información adicional en la inspección sanitaria obligatoria. Como el establecimiento tiene que utilizar, porque es otro de los datos que se pide en el formulario de la inspección sanitaria, debe conservar los troqueles o los marbetes, ¿sí? Acá se indica biofacturas, o los remitos de los productos veterinarios que ha usado en sus colmenas para lo que es el tratamiento de las colmenas. Y este material, todo el material que estuvimos viendo, tiene que estar a disposición de las autoridades de SENASA u otra autoridad fiscalizadora cuando se requiera. El traslado del material apícola vivo tiene que estar amparado a través de un DTE. Esto significa de que todo el material apícola vivo, sobre todo, está contemplado los paquetes, los núcleos, cámaras, reinas y celdas reales que salen del establecimiento. Todo esto tiene que estar amparado en lo que es la emisión de un DTE. La emisión o la gestión del DTE se puede hacer en forma presencial, personal, en la oficina local, o se puede hacer en forma autogestionada. Para hacerlo en forma autogestionada, parte del material que ustedes les envió para que tengan ahí a disposición es el manual SIGSA, el movimiento de colmenas por autogestión. Esto no significa de que tengan que conocer de memoria de qué se trata, sino que es eso, es un instructivo de cómo se tienen que completar los DTE para lo que es el movimiento de material apícola vivo. Esto se puede hacer en lo que es la misma en forma presencial, en la oficina local. Se tiene que informar el RENSPA o RENAPA de origen, el RENSPA o RENAPA de destino, y la responsabilidad desde el productor de conocer justamente cuáles son los RENSPA o RENAPA de destino, en este caso de destino. Se van a abonar los aranceles correspondientes, ¿sí? Entre los movimientos del mismo titular se abona solamente el abono del arancel correspondiente al DTE, y cuando es de establecimientos distintos, esto se contempla cuando hay un cambio de titularidad. Después se tiene que hacer el cierre del traslado, presentando justamente el DTE en la oficina local de destino o también por autogestión. Bueno, llegando ya hacia el final de esta presentación, ¿cuáles son las consideraciones para lo que es el traslado del material apícola vivo? Todos los movimientos de material apícola vivo dentro y entre provincias es obligatorio tramitarlos a través del DTE. Las colmenas, como estamos hablando de colmenas para trasladar, tienen que tener en forma marcada, indeleble y visible la identificación del RENAPA en las colmenas. No se requiere DTE como amparo para el traslado de material apícola vacío, y cuando es requerido se debe a una normativa o una reglamentación provincial o municipal, pero no por parte del SENASA.
Otra de las consideraciones con respecto a lo que es el movimiento de colmenas es que no se ha contemplado la habilitación de lo que es el vehículo para lo que es el traslado de material apícola vivo. Sabemos de que en las rutas a los apicultores se les requiere la habilitación del transporte cuando están moviendo colmenas, cuando en realidad el SENASA no lo requiere. Y algunos apicultores lo que han optado es habilitar igualmente el vehículo, un vehículo con categoría para el movimiento de aves, solamente a los efectos de que no tengan ningún inconveniente cuando algún control caminero les pide la habilitación del vehículo. Pero, estrictamente, los vehículos que transportan material apícola vivo no requieren habilitación para tal fin. Y lo último, desde esta consideración, es que la gestión del DTE se puede realizar justamente por autogestión. Hay que considerar ya finalmente lo que hasta hoy está considerado como limitantes a la circulación de material apícola vivo, o sea, la prohibición. O sea, no se puede trasladar material apícola vivo cuando hay signos clínicos de loque americana. Esto quiere decir que cuando se ve signos clínicos de loque americana, lo que hay que hacer es sanear el material, dejarlo interdicto por 15 días y después ver si aparece la signología o no. En el caso de barrosis, cuando el porcentaje es mayor a 1% en fase forética o mayor al 5% en fase forética cuando las colmenas están siendo trasladadas en el periodo, ¿no es cierto?, de producción. Para esto lo que se requiere, para salvar este inconveniente, es hacer la aplicación de un acaricida y esperar 15 días hasta que dé resultado el tratamiento. Y finalmente, otra de las prohibiciones para trasladar material vivo es cuando se denote la presencia o la sospecha de plagas exóticas. En este sentido, desde hace relativamente poco tiempo a esta parte, hay provincias que están solicitando, como ocurrió hace varios años atrás, que haya una inspección oficial. La inspección oficial es llevada a cabo por inspectores sanitarios acreditados, es la única inspección que reconocemos desde SENASA, a menos que sea hecha por un agente de SENASA, pero en el 99,9% de los casos están llevadas a cabo por los acreditados y están queriendo empezar a demandar que las colmenas que ingresan a sus territorios tengan una inspección previa con una certificación correspondiente a una inspección sanitaria. Así que es probable que de continuar esta petición de las provincias, en el caso que corresponda y en el caso de que las provincias así finalmente los decidan, es muy probable que se establezca nuevamente para las provincias de destino que así lo solicitan una inspección sanitaria previa al traslado de las colmenas con DTE hacia esos territorios. Muchas gracias. Cualquier duda, estamos a su disposición.